Así que vamos a lanzarnos a ello. Empecemos por el asunto del Sukhoi 57. ¿Y qué podemos comentar del mismo? Bueno, pues aquí no os preocupéis que os lo tengo ya preparadísimo. A ver, que me tengo que ir un poco para abajo porque ya sabéis cómo soy con las tecnologías, ¿vale? Entonces, estamos hablando de un aeródromo, en una provincia. Bueno, contexto. Vamos a ponerle un mínimo de contexto. Para los que no lo sepáis, Rusia tiene... Podemos hablar, yo creo, fundamentalmente de tres aviones de combate aéreo, ¿no? Uno es un interceptor, que es el MiG-31. De hecho, casi os lo voy a intentar poner aquí. A ver si me deja esto. Vamos a ver. Vale, vale, vale. Vamos a ver. Vale. Pues mira, os lo voy a poner así rapidito. Entonces tenemos el interceptor MiG-31. Uy, ¿vale? El MiG-31 es este. Este es un avión para derribar grandes aviones. Es un avión que dispara los misiles a mucha distancia. Es muy tosco, es poco maniobrero. Pero la idea es que esto es un arquerazo, una catapulta. Esto es para disparar a mucha distancia, ¿no? A los otros aviones. Pero a mucha. ¿No? Y es un avión para operar siempre en un rol defensivo, desde bases aéreas bien construidas de Rusia, ¿no? Después, ¿cuál tenemos? Bueno, tenemos la verdadera apuesta de la industria aeronáutica rusa, que es el Sukhoi 35. Es un muy buen caza de superioridad aérea. No es furtivo, ojo, pero es una aeronave, yo creo que, pues, muy buena realmente, ¿no? Es lo más avanzado que tiene Rusia, se ha construido en torno a un centenar. Y bueno, aunque había una intencionalidad de decir, oye, hay que desarrollar una aviación furtiva en Rusia y todo eso, a la hora de la verdad, por lo que han acabado apostando es por esto. ¿Por qué? Porque este producto viene del Sukhoi 27, ¿no? Que es un producto soviético ya maduro, no tiene tantos costes, está mucho más desarrollado y sigue siendo un aparato muy apto para la exportación, porque es muy asequible y encima ofrece un radar, unas prestaciones, un techo de vuelo, un régimen de vuelo, digamos, óptimo, ¿no? Porque este caza está diseñado para funcionar a una altura muy elevada, pues que está muy bien. Entonces esta es la verdadera apuesta de Rusia. Y luego teníamos lo que se llamaba el PACFA, ¿no? PACFA era su nombre de prototipo, luego vino ya el nombre de serie de Sukhoi 57, ¿no? Entonces el T-50 PACFA, que sería el muy bonito, obviamente, el caza furtivo. Y luego tendríamos el Checkmate, que esto yo creo que... Y el ideal ruso yo creo que este sería combinar el Sukhoi 57 que acabáis de ver con el Sukhoi 75, que es más barato, es monomotor, es mucho más pequeño, ¿vale? Entonces yo creo que el ideal, como os digo, soviético, ruso sería este. Vale, este sería su combo ideal. El caza de la derecha es el Sukhoi 75 Checkmate, que este lo vi en Emiratos, la maqueta, que bueno, es un concepto pues al final digamos, de guerra, no de enjambre, pero bueno, sí, es un poco esa idea de coordinarlo al fin y al cabo todo. Sería el barato, ¿no? Y a la izquierda tendríais el PACFA, el Sukhoi 57, que es el caro. El que está más desarrollado, curiosamente, es el caro, es el bimotor, es el que tenéis a vuestra izquierda. El de la derecha, el PACFA, tienen la intención y tal, y yo creo que tiene más potencial porque es más barato, porque tiene un solo motor, entonces yo creo que en ese sentido es mejor, pero no está tan materializado. Este de la derecha casi no voy a decir que es una maqueta, pero no es un avión que esté maduro, ni mucho menos. Mientras que el PACFA, el Sukhoi 57, casi ya está ahí a puntito, incluso según las fuentes rusas, pues ya ha entrado en producción, ¿no? Total, que tenemos esta aeronave, ¿no? Os voy a poner para que veáis un poco, ¿vale? Más o menos, digamos, bueno, los datos esenciales de Wikipedia. Entonces, lo que tenemos aquí es una aeronave que lleva, pues, una década, sobre todo en los últimos 10 años, pues apareciendo en todos los medios, que si ya está, que si no acaba de estar, ¿no? Pero la realidad, ¿cuál es? Pues que si os fijáis en el número de unidades es baja, ¿no? Ahora bien, de este número de construidos, yo si no hablo de memoria, si no recuerdo mal, hace igual pues 8 años, cuando hablamos de Siria, pues había un... Porque ya sabéis que es muy habitual hacer varios prototipos, ¿no? De una aeronave de estas características. Entonces lo que tenían los rusos sobre todo era pues eso. Creo recordar que era 14 la cifra, pero bueno,
ese era el número de demostradores, prototipos de distintas tecnologías, en fin, aviones para experimentos eran 14, ¿no? Y ahora ya veis que la cifra ha aumentado, suponiendo que esto sea una cifra real, pero sí sé que, y tengo entendido que ya hay un cierto número de Sukhoi 57 que se consideran, digamos, de producción estándar. Sobre el papel, ¿cuál es el problema? Que como ya os digo, la industria rusa al final que ha hecho apostar por otra aeronave, ¿no? Pero bueno, este lo quieren mantener y en algún momento esperan vendérselo a alguien. ¿A quién? Uno de los clientes más probables es Argelia, lo cual es interesante. ¿Qué se ha criticado siempre mucho de este avión? Antes de entrar a fondo del asunto. Bueno, pues entre otras cosas, pero la principal crítica que siempre le ha hecho es los motores, la tobera. ¿Por qué? Porque esto es un motor normal, esto no es un motor furtivo, como podéis observar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con, por ejemplo, un F-22 Raptor, por ejemplo, ¿no? Para que lo podáis observar, ¿vale? ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Vale? El Raptor es el ideal, hay que decir. ¿Vale? Pero para que lo veáis, ¿veis cómo la forma de las toberas del Raptor son claramente sigilosas? Tienen unos ángulos, tienen unos materiales claramente diseñados para ser furtivos, mientras que el PACFA, pues lo que vemos es que es una aeronave que tiene dos motoracos normales. ¿Esto qué implicaría de entrada? Pues que lógicamente tú cuando vas hacia el radar, el radar está aquí, ¿no? Yo me acerco hacia el radar. Entonces bien, porque le estoy dando mi perfil bueno. Ahora bien, en algún momento yo tengo que lanzar los misiles. Y en algún momento, aunque yo me dirija a este radar, puede haber uno en el lateral. Entonces ahí es cuando queda expuesto mi motor. Y en el momento en que queda expuesto mi motor, ¿qué pasa? Pues que lógicamente la firma de radar del avión aumenta y se dispara. Y en ese sentido es más detectable, ¿no? Con todo ya es un avance, es decir, ya tener un avión que tenga buena furtividad. Que ahí está luego también la otra parte. La furtividad depende un 50% de dos cosas. De un lado está la forma es fundamental. Y de otro lado están los materiales que utilices. Entonces, la forma tiene mucho estudio teórico detrás y tienes que tener una buena ingeniería de, más que de materiales de fabricación para producir las formas con el detalle necesario. Tiene que ser perfecto, es decir, el fuselaje tiene que estar muy bien hecho porque en cuanto haya un tornillo, ¿cómo deciros? Algo mal remachado que sobresalga un poco, aumenta mucho la firma al radar. Cualquier cosita de esas provoca rebotes. Entonces tiene que estar muy bien hecho el fuselaje. Y los rusos no son tradicionalmente tan finos como en Occidente con ese tipo de cosas, ¿no? Siempre está ahí esa anécdota, ¿no? De Juanjo Fernández, ¿no? Que cuenta cómo él, cuando le dejaron tocar uno de los primeros Mi-28 que se exponían en París, él notaba el remachado y cómo los remaches estaban doblados prácticamente, estaban como abollados, vamos a decirlo así. Entonces, eso, lógicamente son unidades de prototipado, esto ya estará mucho mejor, pero los rusos históricamente han sido menos finos en esos detalles que para un caza furtivo son importantes. Y luego, claro, ¿cuál está el otro punto? La ingeniería de materiales, de que tienes que hacer mucha experimentación y trabajar mucho con determinadas composiciones hasta alcanzar algo que realmente absorba muy bien el radar. Aunque luego la parte rusa puede alegar una cosa que en parte es cierta, y es con la potencia de computación de los ordenadores modernos y los radares modernos, pues igual llega un punto en el que un caza muy furtivo y uno bastante furtivo no te dan una probabilidad de supervivencia mucho mayor, ¿no? Es como decir, bueno, entre un soldado camuflado y uno que vista... o sea, mejor dicho, por ejemplo, entre un soldado que camina en campo abierto y va con un uniforme ghillie de francotirador, super camuflado, y un soldado que va con un camuflaje normal, hay una gran diferencia, hombre, a la hora de la verdad tú les ves moverse a los dos, si van los dos erguidos, ¿no? Porque al final el avión, como siempre está moviéndose, de ahí la analogía, ¿no? Pues igual tampoco hay una gran diferencia en la probabilidad de que lo detectes. Entonces, igual desde ese punto de vista, pues cabría alegar que ya no es tan importante la furtividad. Pero bueno, por lo menos hasta ahora lo que sabemos es que lo ha sido. Y lo que sabemos es que esta aeronave es lo más
granado, lo más orgulloso, lo más de alta tecnología que tiene Rusia, ¿vale? Y lo han intentado exportar a India sobre todo. Sabemos que este caza, o por lo menos eso se ha alegado en fuentes rusas, ha sido utilizado. Bueno, aquí por cierto vais a poder escuchar el sonido, fijaros. ¿Lo oís? Ah, no, claro, si es que... Ay, Dios. Vale. Vale. Dadme un segundo que ahora mismo os lo pongo, ¿eh? Que es que me he liado. Que por cierto, aquí se aprecia muy bien por qué estos aviones son furtivos. Fijaros para el pedazo de avión que es, lo estrecho que es cuando te viene frontalmente. Que esto es parte de la furtividad, es decir, tú con la furtividad intentas reducir al final la superficie que expones. Fijaros las alas, fijaros todo qué finito es, o sea, salvo la cabina y los motores, que son las dos zonas que provocan más rebotes, todo lo demás tiene la delgadez de un dron prácticamente. Entonces, todos buscan minimizar, ¿no? De alguna manera la exposición, ¿no? A ese tipo de radares. Bueno, pues como os digo, es este caza, se sabe que se utiliza sobre Ucrania, o eso se cree, para lanzar, entendemos, armas de largo alcance sobre territorio ucraniano. Se ha hecho un uso, no obstante, modesto del mismo. Y claro, la noticia que nos ha parecido, ¿cuál es? Esta de aquí. ¿Vale? Por cierto, voy a poner un poco de música. Espero que se escuche más o menos bien. Vale, entonces... Espero que me podéis escuchar bien. Yago, de las elecciones europeas vas a hablar. Pregunta hispano, bro. No creo. No. Igual toco algo, pero no, porque yo no sé. Tendría que haber pensado bien qué decir, ¿no? Por cierto, comentadme si está muy alto en todo caso. Entonces, como os decía, digamos, el asunto... Vale, ahora sí. El asunto cuál es al fin y al cabo. Es que está un poco raro el chat. Ahí. Vale, que quiero que quede más... Más... Ahí, perfecto. Entonces, como os digo, ¿cuál es la noticia que hemos tenido? Pues esta. ¿Eh? Bueno, esto lo han publicado varias fuentes. Quizás el primero, no sé si ha sido incluso sin técnica. Entonces vemos que el día 7, es decir, hace 2 días, el viernes, se toma una foto del Sukhoi 57 y el día 8 se alega que se ha producido un ataque sobre el mismo. ¿Qué vemos en esta imagen? No sé si os fijáis que se ve mal el caza, ¿no? Supongo que lo notáis, obviamente. ¿A qué se debe eso? A que obviamente está dentro de un hangar. Está dentro de un hangar, no sé cómo se les llama, me parece uno de esos hangares de quita y pon, para cubrirlo un poco, protegerlo un poco del sol, que no se vea de una manera directa. Entonces, en ese sentido, por eso se ve así la imagen, ¿vale? Tiene sentido porque además te interesa que nadie, porque, quiero decir, si tú llevas un dron, lo pones en el cielo cerca de esta base y ves el caza, pues ya puedes confirmar el blanco. Si el avión está metido dentro de una especie de hangar, aunque sea así, algo muy sencillo, una lona prácticamente, pues entonces lo pones mucho más difícil y ya tiene que ser con satélites que utilizan radares de apertura sintética para lanzar ondas y ondas que penetran en esa lona y ya te permite incluso generar la imagen de un avión, ¿no? A partir de los rebotes de esas ondas. Pero bueno, se ha producido aquí, ¿qué se alega? Bueno, se alega que hay como síntomas, indicios de pequeñas explosiones alrededor del mismo, ¿no? Cosa que tendría sentido, ¿no? Que se hubiera atacado. Además se alega que Fighter Bomber, que bueno, pues es digamos, un influencer típicamente prorruso, ha sido quien ha compartido estas imágenes y sobre todo, más que eso, perdón, compartir las imágenes, que él ha afirmado que efectivamente se trata de una situación en la que se ha producido un ataque con varios drones suicida ucranianos que habrían con su metralla provocado daños y
que han dado lugar a que ahora mismo se esté reevaluando el estado de este avión y viendo si es recuperable o no es recuperable. Y no solo eso, ¿vale? Si nos fijamos en el lugar en el que esto se ha producido, se llama Akhutubinsk, creo que era, Akhtubinsk. Esto está, digamos, relativamente cerca de Kazajstán y se encuentra aquí, ¿vale? Akhtubinsk es este aeródromo. Al menos yo lo he interpretado así, ¿no? Como veis, bueno, pues aquí están acostumbrados a tener un elevadísimo número de aeronaves. Pensad que estos son imágenes de 2024, ¿vale? Tomados por Airbus, por los satélites de Airbus. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, un Sukhoi 57, ¿correcto? Vemos Sukhoi 25, ¿no? Vemos este otro de aquí que no sé ahora mismo cuál es. Hombre, todos estos aviones de carga, Mi-8, pero fijaros, ¿no? Un Sukhoi 35, Sukhoi 25, un MiG. O sea, ya veis la mezcla que hay en estas bases. Por tanto, ¿qué ha pasado? Pues que a uno de estos, ¿vale? Yo seguramente, prácticamente, si no es este el parking justamente del que hablamos, vamos, al lado tiene que estar. Porque es que incluso las imágenes se parecen mucho en casi todos los sentidos. Por tanto, aquí lo veis lo que han atacado, ¿no? ¿Esto es realista? ¿No es realista? Hombre, yo creo que es natural que los ucranianos estén buscando golpear objetivos de este tipo. Parece que si yo con Google Maps puedo observar que en esta base aérea pues se denota muchísima actividad, ¿no? Y si cualquiera con dos dedos de frente pues puede saber que, por ejemplo... Ah, mira, sí, de hecho aquí también, mira, le han hecho un pequeño vistazo por lo que veo. Bueno, y si incluso yo he podido dar, a ver si os lo encuentro efectivamente con esto. Es decir, con cómo los rusos han pintado un Sukhoi 57 en el suelo para intentar desviar la atención, ¿no? de ese avión real, ¿no? Para provocar pues, errores en los ucranianos. Pues todo esto, hombre, nos indica a las claras que los rusos sí temían ataques, ¿no? Es interesante, ¿por qué? Porque al final, vamos a ser muy claros, la defensa aérea rusa tiene un problema con natural a la existencia de la propia Rusia. ¿Ese problema cuál es? Pues es el problema de que Rusia lo está midiendo y son unos 24.000 kilómetros de frente aéreo. Es decir, si tú trazas una línea aproximada por las fronteras terrestres de Rusia, son 24.000 kilómetros. Si tú con un radar de S-300 de largo alcance de los caros puedes cubrir 300 kilómetros y ya es una exageración, necesitarías 800 batallones de S-300 para cubrir toda Rusia y tener una sola línea. ¿Eso qué significa? Pues que al final la defensa rusa se tiene que centrar en objetivos estratégicos y aún así es difícil. Sobre todo en torno a Moscú y sobre todo dependiendo ya mucho de tu fuerza de caza, que es la que puede maniobrar, puede ir y puede taponar huecos, ¿no? Entonces ese es el problema, que al final a ti te pueden lanzar drones un equipo de fuerzas especiales que se haya metido en Kazajstán, por ejemplo, que está al lado de esta base encima, pues desde cualquier punto de este país, que encima es muy árido, muy inhóspito, con poca población, pues que llega a ser fácil infiltrar un equipo de operaciones especiales aquí. Hombre, fácil tampoco, no facilísimo, pero bueno, que se puede hacer y es posible que se haya hecho. ¿Para qué? Para golpear instalaciones de este tipo. ¿Es lógico que una instalación de estas sea fácil colarle un dron? No, no es lógico. ¿Cuántas veces se ha intentado? Esa es otra pregunta que debemos hacernos. Es decir, no dudo mucho que sea la primera vez que los ucranianos intentan esto. Ya hemos visto acciones similares sobre bases aéreas y es muy lógico. Por tanto, a mi modo de ver, lo normal es que esto sea una de tantas acciones y esta parece haber tenido cierto éxito, lo cual es un golpe al prestigio del aparato. Y si se quiere a la moral, ¿no? A la narrativa incluso de la Fuerza Aérea Rusa, aunque no deja de ser algo, pues bueno, obviamente sin ningún tipo de impacto estratégico. Aunque nuevamente, esa tendencia clave de esta guerra, ¿cuál era? La de la capacidad de Ucrania para atacar en la profundidad de Rusia. Y esa tendencia, como veis,
pues se está materializando de una manera, yo creo que, pues bastante clara, ¿no? Veo que estáis comentando unas cuantas cosas. Basbit dice, no me lo creo, la verdad. A ver, puedes no creértelo, quiero decir, no es definitivo y al final, aun por mucho que lo haya comentado también un bloguero, digamos, prorruso, pues no es una garantía, ¿no? Obviamente sí parece haberse producido algún tipo de impacto alrededor de ese Sukhoi 57 de la derecha, por lo menos algún tipo de ataque. No parece que se haya producido un impacto directo, es decir, parece que lo que sea que ha pasado ahí no ha logrado en ningún caso un impacto directo, ¿vale? Sobre el Sukhoi, pero sí se aprecia que ha sido muy cercano, ¿no? Entonces, no sería raro. Me recuerda un poco, no sé si lo recordáis vosotros, en la base aérea de Jimimim en Siria, que los rebeldes sirios lograron colar unos cuantos drones en la base aérea rusa. Y no destruje, no, bueno, no sé si llegaron a destruir algún avión, pero desde luego recuerdo un Sukhoi 24, creo recordar que era un Sukhoi 24, pues taladrado de metralla en algunos puntos, con algunos orificios en el depósito de combustible, cosas así. No fue algo tremendo, pero bueno, ya utilizaba ese Sukhoi durante algún tiempo, ¿no? Entonces yo me imagino o algo del estilo, ¿no? No parece un gran ataque ni se emplea un gran dron en realizar esta acción, ¿no? Ahora bien, esto hasta aquí, vamos a decirlo así. Voy a leer un poquito lo que me comentáis. O sea, tened en cuenta que esto lo lleva intentando hacer Ucrania desde el principio de la guerra. Que es muy importante tener eso en cuenta, ¿no? Para contextualizar estas cosas. O sea, pensemos que llevamos 2 años y pico de guerra, ¿no? ¿Cuántos ataques se han producido sobre bases aéreas rusas en la retaguardia? Lo digo no por quitarle o restarle valor, que tiene valor, pero por entenderlo estratégicamente. Es decir, ¿cuántos aviones rusos han sido dañados o destruidos en acciones de esta clase en 2 años y medio de guerra? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Un cierto número? Sí. ¿Un número relevante o estratégico? Por ahora parece que no, ¿vale? Entonces, este tipo de acciones son impresionantes, pueden provocar ciertos daños y los provocan, pero lo más estratégico sigue siendo tener una buena defensa aérea, ¿vale? Contra esto. Dicho esto, veo un poco ahí lo que comentáis y bueno, pues